Francisco de Zurbarán fue considerado el genio del barroco hispano, debido al estilo tenebrista y al característico uso de la técnica del claroscuro de sus obras, las cuales eran mayormente de temática religiosa. Mi nombre es Mariana Díaz, y a través de este video, junto con mi compañero Fabricio Flores, daremos a conocer los acontecimientos más importantes de su vida, analizaremos su obra titulada San Francisco en Meditación, con el fin de entender el estilo que presenta este lienzo, el cual es uno de los trabajos más conocidos del artista. Y finalmente la compararemos con la obra San Francisco en Oración de Caravaggio e identificaremos algunas semejanzas y diferencias entre ellas. Acá podemos observar la ficha técnica de la obra. El autor es Francisco de Zurbarán. El título de la obra es San Francisco en Meditación. La fecha es 1639. El material es óleo sobre lienzo. El estilo es barroco español. Las dimensiones son de 162 por 137 centímetros y está ubicado en el Museo The National Gallery en Londres. Empezaremos hablando sobre el contexto histórico del barroco español. De la Peña afirma que el siglo XVII es para España un periodo que corresponde con los reinados de Felipe III dentro de un ambiente pacífico, Felipe IV, quien recurre a una política de grandeza y de prestigio que le lleva a guerras largas y ruinosas, y Carlos II, quien tiene que resolver el problema de su sucesión. En esta crisis generalizada se produce un esplendor artístico en la literatura y en la pintura, el cual se conoce como el Siglo de Oro. Con respecto a la biografía del artista, Francisco de Zurbarán nació en Badajoz, España, el 7 de noviembre de 1598. Fue un pintor, hijo de un acomodado negociante, que destacó por realizar obras de temática religiosa. Fue considerado el genio del barroco hispano. Sobre su formación artística, se sabe que entre los años 1614 y 1617 aprendió la pintura en Sevilla con el pintor Pedro Díaz de Villanueva. En este periodo tendría la ocasión de conocer a Pacheco y Herrera, quienes eran maestros famosos, y de establecer contactos con sus coetáneos Velázquez y Cano, aprendices como él en la Sevilla de la época. Posterior a ello, Francisco regresó a Badajoz, su lugar de nacimiento, y fue ahí donde contrajo matrimonio en 2 ocasiones y fue padre muy joven. Pero en 1626, los dominicos sevillanos lo solicitaron nuevamente para realizar un importante encargo. Cabe resaltar que sus primeras obras tuvieron un bajo costo a comparación de los grandes artistas de esa época, debido a que Zurbarán estaba buscando introducirse en el mercado. El pintor badajozense realizó una gran cantidad de obras para las ciudades de Sevilla y Madrid. Sin embargo, en el año 1636 realizó también encargos a algunos países de América del Sur, entre ellos Perú y Argentina. En 1649, a causa de una terrible peste que devastó la ciudad de Sevilla, Zurbarán perdió a casi todos sus hijos, motivo por el cual decidió trasladarse y residir en la capital hispalense. Finalmente, el 27 de agosto de 1664, en pleno declive de su carrera artística y en condiciones precarias a nivel económico, Francisco de Zurbarán fallece en Madrid a los 65 años. Se sabe que la obra San Francisco de Meditación fue solicitada por las órdenes monásticas, pero no hay fuentes que indiquen con exactitud cuál de ellas. Zurbarán solía representar a San Francisco frecuentemente en sus obras, ya que este era uno de los santos favoritos de la Reforma Católica y de él. Luego de los sucesos con el Concilio de Trento y la veneración de los santos, como modelo de salvación, el Santo de Asís fue el perfecto ideal a seguir de Zurbarán. Fue solicitada hacer esta pintura debido a que el santo tuvo una vida ejemplar, contemplativa, de austeridad, aislamiento y meditación. ¿Qué sensación te transmite este cuadro? En base al análisis temático, esta obra muestra a San Francisco de Asís, quien sostiene una calavera en la mano cuyo rostro es atrapado en cierta parte por la luz. Esa luz resalta de gran manera su nariz y pómulos, mientras que la otra parte queda en total oscuridad. En este cuadro, San Francisco muestra un vestido con una túnica con capucha y color marrón, que corresponde a la orden franciscana.
se puede observar el santo con el brazo izquierdo apoyado en un libro y que con la mirada fija al cielo establece una conexión con Dios, mientras que medita sobre su muerte, la cual está siendo simbolizada en las calaveras. Son estos objetos de meditación lo que lo llevan a realizar este diálogo divino. En base al análisis compositivo, se puede observar que la pintura está dividida en dos partes iguales por medio de una diagonal, la cual está formada por el cuerpo del santo y remarcada por la vestimenta del mismo, generando una composición más dinámica. Esta obra presenta una gran influencia del tenebrismo de Caravaggio, ya que sobre San Francisco de Asís se refleja una fuerte luz, creando un contraste de luz y sombra entre el santo y el resto de la composición. En el fondo de la escena se puede contemplar un paisaje boscoso. El hecho de usar dos fuentes de luz, una fuerte en primer plano y una débil para insinuar profundidad en la obra, era una técnica muy utilizada por Zurbarán. Por otro lado, podemos observar el lienzo del nombre San Francisco en oración, elaborada en el año 1606. Esta es una obra que representa también a San Francisco de Asís y es de la autoría de Caravaggio. Este cuadro presenta un dominio del claroscuro, lo cual ayuda a destacar el santo y además un gran dramatismo y tensión, técnica característica del autor, al que en la obra de Zurbarán la figura se encuentra en una postura marcadamente diagonal, es decir, inestable, se encierra en movimiento en sí misma. Asimismo, en la parte inferior del lienzo se encuentra un bodegón conformado por una calavera, el crucifijo y el libro abierto. Sin embargo, si comparamos las dos obras, podemos notar que la manera en la que ambos artistas representan a San Francisco es diferente, ya que Caravaggio lo dibuja de una manera más realista y no idealizada, lo cual también es denominado naturalismo. Y eso es notorio en el rostro del santo, ya que está lleno de arrugas, las cuales son destacadas por la luz directa que recibe este personaje. En cambio, Zurbarán representa a una persona más joven y si bien se observa cierto dramatismo en el rostro de San Francisco, no es tanto comparación de la obra que fue realizada por Caravaggio. Luego de analizar el lienzo titulado San Francisco de Meditación, el cual pertenece al periodo barroco español y estuvo a cargo de San Francisco de Zurbarán, podemos concluir que la obra destaca por las características pinceladas expresivas, las cuales son importantes dentro de la composición del artista, ya que esas le proporcionan un carácter que demuestra la influencia del naturalismo tenebrista de Caravaggio en el autor. Asimismo, considerando que esta obra se desarrolla en el contexto de la Reforma Católica, notamos que el pintor badajozense representa en muchas de sus obras al santo San Francisco de Asís. Esto debido a que tanto como para el artista como para la Reforma Católica, este santo tuvo una vida como ejemplo a seguir. Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la obra cobra mayor importancia para la Iglesia y de esta manera convierte a Francisco de Zurbarán en uno de los más grandes exponentes del barroco español. Gracias.